Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente Luis de Punto Tech MX aquí con ustedes. Otro video nuevo. La verdad es que este video me lo pidieron y es algo muy interesante. No he visto mucha información allá afuera en internet, pero es algo súper importante. ¿Sabían ustedes que el enfriamiento de las capas o el enfriamiento de nuestra impresión 3D tiene un papel muy importante en la calidad de nuestras impresiones? Si quieres aprender más del enfriamiento en las impresiones 3D, quédate y rueda intro. Excelente amigos, pues muchas gracias por estar acá nuevamente con un video más. Como les comentaba, pues básicamente mucha gente se enfoca en lo que es la temperatura del extrusor, pero muchos no le dan énfasis o no le dan importancia a lo que sería el enfriamiento del ventilador de capa o incluso el ventilador del hot end. Entonces, en este video les voy a enseñar básicamente cuál es la importancia del rol de lo que serían los ventiladores de enfriamiento de capa en una impresión 3D, ¿vale? Recuerden que en este caso, pues básicamente el enfriamiento de lo que es el plástico es una parte del proceso de la impresión 3D. Entonces es de suma importancia que sepamos cómo utilizar estos ventiladores, qué parámetros podemos cambiar y saber qué rol juega en lo que sería la calidad de nuestra impresión, ¿vale? Entonces, pues el enfriamiento es fundamental porque al final de cuentas va a regular qué tan rápido o qué tan lento se va a solidificar el plástico que nosotros estamos fundiendo para poder imprimir, ¿ok? Si nosotros tenemos un enfriamiento inadecuado, vamos a tener ciertos problemas, como podemos ver en estas dos imágenes que les voy a poner por acá. En esta imagen básicamente tenemos mucho enfriamiento y en esta otra tenemos poco enfriamiento. Básicamente el enfriamiento, pues un enfriamiento inadecuado, por ejemplo, un enfriamiento excesivo, puede causar sobre todo lo que es el warping, que se nos levante el plástico de la cama, como esta imagen que tenemos acá, y pues básicamente nos va a costar mucho trabajo que este filamento se adhiera a nuestra cama, ¿vale? Ahora, un enfriamiento insuficiente o que no estemos enfriando como debería de ser, pues básicamente nos va a llevar a problemas, por ejemplo, de stringing, como este de acá, o los famosísimos blobs, ¿vale? Los blobs es cuando realmente el plástico está pero tan caliente que se deposita más plástico del que se debería en la pieza y nos genera los blobs. De hecho, esto se ve mucho sobre todo en el tema de los benches, en donde se hace la puntita. Aquí les voy a enseñar una foto para que vean. Entonces, como pueden ver, pues realmente sí, nosotros podemos tener un tema bastante calibrado de nuestro hot end, de las temperaturas, pero con un mal enfriamiento, pues de todas maneras vamos a seguir teniendo problemas de lo que sería, pues obviamente, la calidad de nuestras impresoras, ¿vale? En este caso, bueno, también comentarles, obviamente, que el enfriamiento también va a asegurarnos que el plástico se pegue. Recuerden que nosotros estamos imprimiendo capa por capa. Entonces, lo que nosotros necesitamos es justamente que cuando una capa se pone sobre la otra, se enfríe para que se pegue. Si nosotros tenemos, por ejemplo, piezas muy chiquitas y no le damos el tiempo necesario para que seque, pues básicamente vamos a tener blobs porque vamos a tener más material del debido dentro de esa superficie tan pequeña, y la otra es que seguramente vamos a tener problemas de adherencia entre capa. Entonces, como pueden ver, pues sí, el enfriamiento juega un papel muy importante dentro de lo que sería pues una impresora 3D, ¿vale? Lo que son las impresoras 3D, pues van a tener básicamente dos ventiladores que son los que van a justamente estar involucrados en el proceso de impresión. Uno de ellos, amigos, es justamente el ventilador del hotend. Aquí les tengo una imagen justamente, y básicamente el ventilador de hotend lo que va a hacer, amigos, es en este caso ayudarnos a enfriar esta parte que es el disipador de calor, ¿vale? ¿Para qué nos sirve el disipador de calor? Bueno, pues básicamente nos va a servir para enfriar el filamento que está entrando nuevo por la parte de arriba y no tenga, digamos, pues, una forma de derretirse
antes de que llegue a la boquilla. Eso nos va a servir justamente para, como les comentaba, pues evitar, por ejemplo, temas de blobs y cosas de esto, ¿no? Muy importante, si este ventilador no funciona de forma correcta, seguramente vamos a tener problemas de atascos en el extrusor. ¿Por qué? Porque el plástico se va a empezar a derretir desde aquí arriba y puede que a lo mejor justamente en el extrusor pues ya esté derretido y el extrusor no tenga ni siquiera forma o fuerza para poder o retraer o empujar. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema de muchos atascos, muchas veces es, o no muchas veces, más bien casi la mayoría de ellas, es porque este ventilador del disipador no está funcionando de forma correcta o el disipador no es del tamaño correcto. Eso es muchísimo más difícil, pero obviamente también pues podemos tener ese pequeño problema o ese pequeño inconveniente, ¿vale? Entonces recuerden, si tenemos atascos, hay que revisar muy seguramente el ventilador de lo que sería nuestro disipador del hot end, ¿vale? Y otro ventilador que es el que seguramente todos ustedes, incluyéndome, nos peleamos en algún día, es el ventilador de capa, ¿vale? Este ventilador de capa lo podemos encontrar de muchos sabores y colores. De hecho, bueno, aquí tenemos varios. En este caso, muchas veces es ventilador turbo, se le llama ventilador radial, básicamente, que son estos ventiladores que parecen turbinitas pequeñas. Y obviamente, bueno, pues este ventilador es el que nos va a ayudar justamente a poder enfriar la capa. La función de este ventilador pues es básicamente, y es el ventilador digamos que un poco más importante, porque es el que nos ayuda a enfriar el filamento justo después de que se haya puesto, depositado o sobre la cama o sobre la pieza. Era justamente ese ventilador que yo les decía que nos va a servir para que una capa se pegue con la otra, ¿vale? Y un mal ajuste en este ventilador pues nos puede llevar a problemas justamente como les comentaba de blobs o de adherencia, ¿vale? Entonces, este también es bastante importante y como ya les enseñé en las imágenes de hace rato, pues nos puede generar warping o nos puede generar justamente blobs o superficies rugosas y feas, ¿vale? Entonces, como pueden ver, son dos ventiladores los más importantes y en este caso, uno tiene que ver con el tema de los atascos y el otro tiene que ver con la calidad de las impresiones, ¿vale? Ahora, ¿cómo los vamos a manejar dentro de lo que sería nuestro slicer? Recuerden que en este canal usamos el slicer Orca por defecto. Es el slicer que nos gusta y es el slicer que realmente siento que es el más poderoso por todas las ventajas que nos trae. Obviamente también trae desventajas como algunas limitaciones en ciertas cosas, pero trae muchas ventajas. Entonces, les voy a enseñar justamente cómo poder nosotros manipular estos ventiladores dentro de lo que sería nuestro slicer. Entonces, vamos a abrir aquí nuestro slicer y aquí ya lo tenemos. En este caso yo agregué simplemente un cilindro y pues básicamente los ventiladores los vamos a manejar normalmente. Bueno, de hecho, el ventilador de lo que sería el hot end, ese normalmente siempre está funcionando al 100% y ese realmente no podemos modificarlo, ¿vale? Entonces, ahí básicamente es revisar si sí o si no está funcionando y si se está atascando nuestra impresora, pues revisar que ese ventilador sí funcione. Obviamente el tema de los atascos puede suceder por otras cosas totalmente ajenas al ventilador, como que, por ejemplo, el filamento esté muy quebradizo o que el filamento, en este caso, no tenga el diámetro correcto y entonces venga una parte más gruesa y se atasque y demás. Pero sí es importante que siempre que tengamos atascos, uno de los posibles fallos que tenga nuestra impresora, pues puede ser el ventilador justamente del hot end, ¿vale? Pero regresando a lo que es el laminador, pues vamos a hablar justamente del ventilador de lo que sería el hot end. Ese nosotros lo vamos a poder manejar directamente aquí en el apartado de filamentos. Si yo me meto, por ejemplo, cualquier filamento, yo aquí me meto a lo que sería Set Filaments to Use. Le doy aquí clic. Perdónenme, me equivoqué. Es en la configuración de lo que sería el filamento. Aquí directamente o aquí. Ahorita nada más espérenme tantito porque le piqué acá arriba y tengo que esperarme a que esto funcione. Aquí está. Entonces me meto a la configuración y aquí justamente yo tengo un apartado que es el apartado de enfriamiento. ¿Por qué lo tengo así, amigos? Porque como les comento, pues esto es directamente relacionado
con lo que sería la calidad de la pieza, pero también con lo que sería el filamento. De hecho, ahí les van algunos tips. Justamente para el tema de lo que sería, por ejemplo, el ABS o PETG, normalmente para nosotros evitar el warping, que pues, es esta imagen, pues básicamente lo que tenemos que hacer es poner un enfriamiento de capa de 20 o 40% máximo y realmente, siendo súper honestos, vamos a normalmente utilizar lo que sería un 0% de enfriamiento, ¿vale? Sobre todo para las primeras capas. ¿Por qué? Porque esas son las capas donde se puede generar el warping, ¿vale? ¿Dónde vamos a modificar las primeras capas? Bueno, pues básicamente aquí, como pueden ver, yo tengo cooling for specific layers, o en español es enfriamiento para capas específicas. Me voy a acercar tantito para que lo vean. Aquí está. Y básicamente aquí, como pueden ver, incluso yo, aunque sea PLA, que de hecho aquí estamos viendo un PLA, yo en la primer capa no utilizo enfriamiento, ¿ya ven? De hecho aquí le pongo una capa, ¿para qué? Para que la primera capa se la aviente sin enfriamiento tal cual. Y ahora supongamos que yo necesito enfriar más las piezas porque a lo mejor tengo bridging o tengo algunas partes que sí necesito que enfríen muchísimo, pues tengo justamente este de Full Fan Speed at Layer, que lo que va a hacer es que me va a poner mi ventilador al 100% de su capacidad después de esta capa, ¿vale? O en esta capa, ¿va? Entonces, así es como yo puedo modificar lo que sería la primera capa. Y ¿cuáles van a ser justamente pues esas velocidades? Bueno, pues esas velocidades las tenemos más abajo. De hecho, déjenme ahora sí salirme del zoom. Aquí está. Y aquí es donde tenemos nosotros la parte de la velocidad de lo que sería pues nuestros ventiladores, ¿vale? Aquí lo que yo le estoy diciendo es justamente que el mínimo de mi ventilador va a ser de 60% de su capacidad y el máximo va a ser del 80%. De hecho, no va a llegar al 100%, ¿vale? Eso es para lo que es la impresión normal. Ahora, ¿qué es esto del layer time? Esto es súper importante y esto es algo de lo que muchas veces no se habla o muchos de nosotros no conocemos hasta que empezamos a investigar. Y básicamente el layer time es el tema del tiempo que me tardo en imprimir la pieza o esa capa. ¿Qué es lo que yo les decía hace rato? Ok, si yo tengo una pieza muy pequeña, imaginémonos que aquí esto es justamente una pieza impresa. Entonces, imagínense, amigos, que yo estoy imprimiendo esta pieza. Pero si yo me tardo 2 segundos en imprimir esa capa y luego subo a la siguiente y 2 segundos y luego arriba 2 segundos, pues obviamente no va a enfriar. ¿Por qué? Porque estoy imprimiendo muy rápido esas capas y va a pasar que podemos llegar a un blob o podemos llegar a un tema de falta de calidad justamente por eso, ¿vale? Entonces justamente esto es el layer time, que básicamente lo que me dice es, ok, vas a poner la velocidad del ventilador a esta velocidad siempre y cuando, y aquí lo podemos leer, la impresión de esa capa sea como máximo 80 segundos, ¿vale? Aquí dice justamente, the part cooling fan will be enabled for layers where the estimated time is shorter than this value, ¿vale? Entonces, si esto es menor a 80 segundos, sí, o sea, si la capa se imprime en menos de 80 segundos, sí ponlo a 60 grados. Si no, no pongas el ventilador. ¿Por qué? Al 60%, no grados, perdón. ¿Por qué? Porque si yo tengo una capa que justamente es muy grande, imagínense que estamos imprimiendo la base de una caja de todo el tamaño de la impresora. Obviamente, de cuando yo empiece y acabe toda esa capa y regrese al punto de inicio, pues ya transcurrió demasiado tiempo como para que incluso se necesite un ventilador, ya está frío, ya pasó toda la impresión. Entonces es súper importante que nosotros pongamos atención en este numerito de acá. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros lo tenemos a lo mejor aquí en 2 o lo tenemos en 1 y nosotros le ponemos aquí el 100% al ventilador y nunca se nos prende el ventilador. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que si la capa dura menos de un segundo, no prendas el ventilador. Y el tema es que, pues en este caso, pues la capa no va a durar menos de un segundo, la capa va a durar a lo mejor
100 segundos o 200 segundos o no sé. Entonces, por eso a veces no se nos prende el ventilador y hay que tener sumo cuidado y suma importancia en este valor del tiempo, ¿vale? Ahora, Max Fan Threshold es básicamente el tema de, ok, este es la mínima velocidad a la que yo voy a prender mi ventilador, pero ¿cuál es la máxima? Bueno, pues va a ser esta. Y justamente aquí es donde nosotros podemos jugar. ¿Por qué? Porque entonces si aquí le pongo 80, por ejemplo, es si la capa va a durar menos de 80 segundos, pon tu ventilador al 60%. Pero si la capa va a durar 8 segundos, que es una capa más pequeña, necesito más enfriamiento y necesito más velocidad, entonces ponla al 80% de la capacidad, ¿vale? Básicamente, esos son los dos parámetros de velocidad que nosotros vamos a poder modificar de forma automática en nuestro Orca Slicer. Y ahorita les voy a enseñar un truco para poder manejar las velocidades de ventilador un poquito variables, de forma manual, pero variables, ¿vale? Sigamos un poquito más con todo lo demás. Recuerden que aquí súper importante es que PLA no tenemos problema. Yo sí les recomiendo que de todas maneras, inclusive en el PLA, no utilicen enfriamiento en la primera capa, pero lo que es ABS y PETG, ahí sí, amigos, no utilicen ventilador o máximo un 20 o 40%, no más de eso, ¿vale? Ahora tenemos el Keep Fan Always On, que este es básicamente mantener el ventilador prendido siempre. Tenemos también acá que Slow Printing Down for Better Layer Cooling, o sea que nos ayude también en piezas muy pequeñas a reducir la velocidad de la impresión para que tengamos un buen enfriamiento. De hecho, muchas veces me dicen, oye Luis, es que mi impresora no pasa de 100 milímetros sobre segundo. Bueno, pues eso es, amigos, porque nosotros tenemos justamente esta casillita marcada, ¿vale? Obviamente, pues, si nosotros marcamos ahora la que sigue, que es la de Don't Slow Down Outer Walls, quiere decir que aquí no va a bajar la velocidad en paredes externas, lo cual pues digo, aquí sí es como ustedes quieran. Y aquí sí le podemos poner también que si va a reducir la velocidad, ¿cuál es la velocidad mínima? Pues yo lo tengo en 20 milímetros sobre segundo, ¿vale? Y luego, por el otro lado, tenemos la parte de lo que son los overhangs, que los overhangs recuerden que son todas esas partes de las impresiones que están sobre el aire. Que en estas piezas, cuando nosotros tenemos un overhang, ahí sí les recomiendo muchísimo ponerle el ventilador a máxima potencia. ¿Por qué? Porque recuerden que estoy imprimiendo en el aire. Entonces necesito que el plástico se enfríe de la forma más rápida que se pueda. Si no pasa eso, obviamente va a tender a caerse y a generar pues esos como pelitos o esas partes caídas, ¿no? Entonces para eso también es el overhang, que si se fijan, pues yo sí tengo aquí que justamente la velocidad sea del 100% y que se prenda o que lo detecte como un overhang cuando pase el 50% del grado que tengo yo puesto acá afuera en la parte de lo que son los bridgings y el overhang aquí en calidad, ¿vale? Entonces, seguimos con esto, en cooling, perdónenme, y pues básicamente, y tenemos, bueno, también lo que sería el auxiliary part cooling fan, que eso no todas las impresoras lo van a tener, solamente lo tienen impresoras como las K1 de Creality o las Elego, la Max, creo que es la que tiene eso, que traen, además de los dos ventiladores que traen en los cabezales, traen un ventilador atrás gigante o un ventilador al lado gigante, ¿vale? Entonces, amigos, pues básicamente esos son los parámetros que vamos a modificar en el slicer. Les voy a dar un tip, regresamos al slicer, y ese tip básicamente, amigos, es que yo puedo cambiar la temperatura de lo que sería mi ventilador en ciertas capas. ¿Y cómo hago eso? Bueno, pues aquí les va el super truco. Si yo lo lamino, yo me puedo venir, por ejemplo, aquí a la capa 50 o 60, le doy clic derecho aquí en el más, le pongo Add Custom G-Code, y aquí les va el súper consejo, ¿vale? El código que vamos a utilizar nosotros es el M106, que es cambia la velocidad del ventilador de capa, S y la velocidad. La velocidad va a estar marcada y aquí es del 0 al 255.
siendo 255 lo más rápido o lo más potente. Digamos que el 255 es el 100%, ¿vale? Entonces, si yo lo quiero al 100%, le pongo 255. Entonces, ahí está. Le pongo esto, ¿vale? Y le doy OK. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando llegue a esta capa, pues básicamente va a poner el ventilador a 255, que es el 100%. Y si yo quiero que a lo mejor en la capa 75 lo regrese ahora al 50%, le pongo otra vez M106 S. Y recuerden que 255 es el mayor, 0 es el 0%. Entonces aquí le pondría S128, que es la mitad de 255. Entonces aquí ya estaría el 50%. Y de esa forma yo manualmente puedo variar un poco lo que sería justamente el ventilador en diferentes capas, que eso es una limitante que pues lamentablemente tiene Orca hoy en día. ¿Vale, amigos? Y ahora voy con un tema más importante y algo que sí quiero comentarles. O sea, ya hablamos de lo que son los voladizos. Los puentes se manejan igual que los voladizos, 100% de enfriamiento y listo. Pero ahora vamos un poquito con el tema de ajustes de material. Y perdonen que voltee hacia arriba, pero justo tengo mi chuleta de todos los materiales. Entonces, ahí les va, ¿vale? Vamos a empezar con el material más común de todos, que siempre es el PLA, ¿vale? Entonces, recomendaciones del PLA, pues es básicamente ventilador 100% después de las primeras capas. Este material es muy noble, no sufre warping, no nada. Entonces, pues realmente pónganle un enfriamiento bastante rápido si es que pueden. Y si son piezas muy grandes, pues como les digo, realmente el enfriamiento lo pueden bajar porque pues ya tarda mucho tiempo en regresar y pues digo, ya está frío el material, ¿no? Entonces, pues realmente con el PLA no hay tanto problema. Lo único que sí es que volvemos a lo del principio, ¿no? Que si es una pieza muy pequeña y no estoy usando el enfriamiento adecuado, vamos a tener blobs, ¿vale? Recuerden que el blob o el stringing, que son los hilos, pues es por eso, es porque el material está muy caliente y pues se deposita más en el punto o a la hora que se mueve el cabezal, pues genera esa línea, ¿no? Entonces, el stringing, esa es una cosa súper importante. Todo el mundo le echa la culpa a las retracciones y muchas veces no es la retracción, muchas veces es la temperatura. Y la temperatura me refiero a que o está muy caliente el hot end o nuestro ventilador no está enfriando de la forma correcta. Entonces, ojito con eso, amigos. Ojo, ojo, ojo. De hecho, siempre que ustedes me preguntan, siempre les digo, ¿ya checaste retracciones? ¿Ya checaste temperatura? Por eso, porque al final de cuentas la temperatura tiene mucho que ver con el stringing, ¿vale? Entonces, PLA, sin problemas. ABS es el otro de los materiales más utilizados. Aquí sí, recomendación, como les digo, es ventilador apagado en primera capa o 40% máximo. Y después de primera capa, aumentar la ventilación sí para que se adhiera bien el material, pero no más de 40, amigos, no más de 40%. ¿Por qué? Porque el ABS de verdad que es un material súper especial y tiende mucho al warping, tiende mucho a que si lo enfrías muy rápido se contrae y se levanta. Entonces, ABS, porfa, tranquilos, no ventilador alto, no nada, máximo 40%, y eso creo que ya es mucho, ¿vale? Entonces, ese es tema de ABS. PETG, PETG es, recuerden que el PETG es como una mezcla entre PLA y ABS. ¿Por qué lo digo? Porque es un material que es más fácil de imprimir que el ABS, pero más difícil que el PLA. Entonces digamos que es como ese intermedio, ¿no? De hecho, naturalmente y normalmente siempre todo impresor en 3D empieza con PLA y luego salta PETG. Con PETG, el ventilador no debe de pasar del 50%, ¿vale? O sea, sí es un poco más de enfriamiento que el ABS, pero tampoco en exceso como el PLA. Entonces, no más del 50% de la velocidad del ventilador de capa para lo que es el PETG. Y pues básicamente es enfriar, pero enfriar, pues digamos, en un rate, como les digo, de un 50%, un 40%. ¿Qué es lo que pasa si enfriamos de más? Warping, seguro. ¿Y qué es lo que pasa si enfriamos de menos? Seguro van a tener hilos, ¿vale? Entonces ahí sí checarlo, pero como les digo, no 100% como el PLA y tampoco 20 o 30% como el ABS, sino un intermedio, 50, 60 máximo, ¿vale?
Y por último, tenemos lo que es el TPU. No muchos de ustedes imprimen en TPU, pero si llegan a intentar el TPU o llegan a justamente probar TPU, en TPU yo lo que les puedo decir es que realmente el TPU no necesita ventilador porque pues realmente es un material ya muy flexible y que además se enfría de cierta forma rápido. Entonces el TPU normalmente no necesita ventilador, pero si llegasen a ponerle ventilador, pónganle un 0 o un 20% máximo, eso es lo ideal para el TPU. Y recuerden que el TPU, por su misma naturaleza flexible, se tiene que imprimir muy lento. Entonces, el imprimirlo lento nos da justamente ese tiempo para que la pieza se enfríe, pues básicamente sola, amigos, ¿vale? Entonces, ya vimos recomendaciones para PLA, para ABS, para PETG y TPU. Son los más importantes, son los más básicos. Si quieren saber de alguno otro, por favor déjenme allá abajo en los comentarios y les pongo por escrito cuáles serán las recomendaciones de esos materiales. Pero pues básicamente, amigos, como les digo, el enfriamiento es un factor crucial en este tema de la impresión 3D. Muchas veces nos peleamos con retracciones, nos peleamos con adherencia en la cama de es que mi placa no pega o le voy a poner 1000 prit y así. Y básicamente mucho también tiene que ver el tema del enfriamiento, ¿no? Entonces es súper importante y la verdad es que un buen enfriamiento nos puede dejar una calidad perfecta o nos puede echar a perder una impresión, como lo vimos con los blobs y con los warps y con todo eso. Entonces, espero que este video les haya entendido. Perdón, me hablé muy rápido. Espero que este video les haya ayudado y les haya hecho entender de mejor manera el tema del enfriamiento en la impresión 3D. Es de crucial importancia, hay que saber jugar con estas impresiones. Ya les di bastantes tips, entonces espero que con eso, pues obviamente mejoren sus impresiones. Como siempre, amigos, pues les deseo una excelente mañana, tarde o noche, dependiendo del horario en el que me estén viendo. Les agradezco muchísimo, muchísimo lo que sería todo el apoyo a este proyecto. Seguimos creciendo, ya casi somos 2000 suscriptores y todavía no llegamos al año de vida del canal, por lo cual me siento súper, súper satisfecho y contento, de verdad. Este proyecto no seguiría andando si no fuera por ustedes. Muchísimas gracias. Recuerden que en Discord lanzamos justamente un concurso de figurillas de Halloween. Halloween es de mis épocas favoritas, entonces porfa pásese al Discord. El ganador va a ganar una playera como esta justamente del duende de Punto Tech. Entonces los invito a darse una vuelta por el Discord y participar en este concurso. Amigos, sin más por el momento, espero que este video les haya gustado. Espero que hayan aprendido mucho del tema del enfriamiento. Seguimos haciendo videos para ustedes. Si quieren que haga un video de algún tema en específico, déjenmelo ahí abajo, por favor. Les agradezco como siempre todo. Sigamos siendo felices, sigamos imprimiendo, sigamos poniendo nuestras impresoras, digamos que al extremo para que obviamente mejoremos nosotros y mejoren ellas también. Entonces, amigos, pues muchísimas gracias, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Sigamos imprimiendo y lo más importante, como ya lo dije, un poquito reiterado, pero sigamos divirtiéndonos, ¿vale? Cuídense, bye.